Listo, muy bien. Entonces, como le estaba comentando, mantenimiento productivo total es una herramienta la cual fue creada en los años 50, 60 por un instituto que llamaba Instituto Japonés de Mantenimiento, donde con la ayuda o la unión de varias empresas japonesas, entre esas Toyota, lo que buscaba era cómo lograr implementar una herramienta que fuera lo más óptimo posible a la hora de hacer mantenimiento en una organización. Listo. Entonces, ¿qué es básicamente TPM? Ese es un método que sirve para mejorar continuamente esa efectividad que tienen los equipos, los activos, a través de un trabajo, digamos, en equipo. ¿Por qué en equipo? Porque finalmente lo que vamos a revisar más adelante es que finalmente lo que se busca es que el dueño del puesto de trabajo, el líder del proceso como tal, sea el encargado de realizar ese mantenimiento inicial de la máquina, de tal manera que así se pueda, digamos, que evitar algún tipo de imperfecto o desperdicio. ¿Listo? La diferencia que existe entre esta herramienta con otras que hemos observado, como es RCM, como es 5S, es que finalmente en esta metodología lo que se busca, o digamos que hay un involucramiento mayor de las personas, es decir, se enfoca más en las personas que en las mismas máquinas en sí. ¿Ves? Entonces, la meta, como cualquier tipo de herramienta, la meta de TPM es lograr que este equipo solamente produzca productos que estén buenos, solamente manufacture productos que estén buenos. Y de tal manera que si existe alguna avería, algún tipo de daño, esta se haga lo más rápido posible para que no genere paros en la producción. ¿Listo? ¿Dónde podríamos utilizar TPM? Pues en cualquier línea de producción, en cualquier tipo de proceso o máquina, no necesariamente manufactura, también puede servir en cualquier área de la empresa, tanto a nivel, digamos que oficinas, donde se puede implementar TPM en los computadores. También en aquellos lugares o máquinas donde es posible mejorar o disminuir el tiempo de equipo. Me explico. Bien, ustedes pueden observar que en una máquina tiene un tiempo definido para producir un producto. En algunos casos, haciéndole modificaciones a la máquina sin que dañe, digamos, que su funcionamiento real, es posible disminuir esos tiempos. ¿Listo? También donde pueda dar lugar a una disminución de los costos de producción o de mejorar la calidad del producto. ¿Listo? Y un tercer elemento es en aquellos lugares donde finalmente se está implementando un proceso nuevo, porque es ahí donde, digamos, es más fácil la implementación de TPM. Que TPM, como lo vimos en la iniciativa inicial, es la sigla de Manufactura Productiva Total. Entonces, ¿cuáles las razones por las cuales se recomiendan usar TPM? Entonces, primero, mejorar la calidad, porque finalmente lo que se busca con esta herramienta es lograr cero defectos de calidad. Y eso me va a llevar a que si yo no tengo ningún retrabajo, ningún reproceso, voy a mejorar la productividad de mi planta. De igual manera, al no tener, digamos, ese tipo de paros, entonces se puede mejorar los tiempos de entrega y también lo que es la mejora de inventarios. Dicho de otra manera, TPM trabaja bajo la filosofía de cero. Cero quiere decir que son cero accidentes, cero defectos, cero paros, cero desperdicios. Esto de desperdicios es uno de los pilares que tiene el sistema de producción Toyota, que finalmente lo que busca es cómo disminuir la muda. ¿Qué muda? Se puede traducir a lo que es los desperdicios. En producción 2 se vería, pues verán ustedes, digamos, un poco más al respecto de esto. Entonces, cuando hablamos de los ceros, más específicamente de la filosofía de los tres ceros, es cómo lograr disminuir los despilfarros a partir de tener cero defectos.
es donde, si ustedes entran a analizar en otras asignaturas como gestión de calidad, control estadístico de la calidad, hay muchas maneras y muchos controles que lo que nos ayuda es buscar la posibilidad de que nuestros productos no tengan defectos, ¿sí? Inclusive hay una, bueno, eso no lo haremos acá, pero hay una filosofía o una herramienta que se llama Six Sigma, que lo que busca es tratar de rebajar tanto esos defectos que solamente se permite tres defectos o tres productos defectuosos en 1.000.000. ¿Listo? Bueno, lo otro es cero averías y es cómo lograr nosotros evitar los paros de producción, sobre todo los paros producidos por el mantenimiento correctivo, generando una cultura de revisión inicial. ¿Listo? Y finalmente, cero accidentes, que es lo que busca lograr la integridad de todo el personal que hace parte de la planta. ¿Listo? Con estos tres ceros, digamos que se logra el objetivo, para eliminar a tres ceros, cada una de estas circunstancias, se logra el objetivo principal de lo que se plantea TPM. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros entramos a mirar si una planta o una empresa va a empezar a implementar TPM, lo primero que se debe plantear es cómo buscar que TPM sea una herramienta, una técnica dentro de lo que es el mantenimiento. Es decir, solamente enfocarse en la parte de mantenimiento de activos. Sin embargo, cuando esto trasciende, esto logra finalmente que la empresa ya lo considere como un sistema. Es decir, ya no solamente se enfoca en el mantenimiento de activos, sino que comienza a expandirse en otros tipos que pueden ser activos, pero también insumos personales. ¿Listo? Ya el tercer paso dentro de lo que se busca en la implementación de TPM es que sea un modelo de mejora y es cuando realmente nosotros empezamos a utilizar otras herramientas que permiten esa mejora continua para finalmente volver a la manufactura productiva total como un modelo de innovación, donde cada una de esas acciones de mejora me pueden llevar a generar innovaciones al interior de la organización. ¿Listo? Recuerden que si tienen dudas, preguntas, me pueden interrumpir. Entonces, cuando nosotros empecemos a implementar un TPM, ahorita vamos a ver los pasos de implementación, esta digamos que se divide en 4 fases. Una primera fase y es cuando es siempre cuando vamos a comenzar, no solo con esta herramienta, sino en muchas otras, es elegir un área donde se va a realizar todo el pilotaje. Es decir, un área que se define como inicial, que permita para comparar lo que es esa implementación de esa herramienta versus a lo que es la planta o las otras áreas sin intervenir. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros definimos esa línea, lo más común es hacerla en el área productiva, porque finalmente es donde puede generar mayor impacto. Sin embargo, si es una empresa, por ejemplo, de servicios, entonces el área productiva tiene algunos equipos que en su mayoría son computadores, entonces es ahí donde finalmente se hace la intervención. ¿Listo? Luego pasamos a una fase 2, donde ya involucra todas las áreas que hacen parte al interior de la organización. Llámese compras, llámese I+D, llámese marketing, llámese recursos humanos, llámese financiera, donde esa implementación no es solo en los equipos, sino como les conté ahora, ya se busca es que sea todo el sistema de implementación, sistema de mantenimiento. Y finalmente tenemos lo que es la fase 3 y 4 y es cómo implementar TPM, pero ya con aquellos elementos del medio ambiente externo donde me permite, digamos, garantizar que el mantenimiento no solamente sea posible al interior de la empresa, sino con los actores que me pueden intervenir. ¿Listo? Entonces,
se puede estar preguntando cómo podemos mejorar esa productividad al implementar TPM. Si bien estos gráficos, digamos que son muy generales, pueden tener porcentajes parecidos, donde casi el 39 o 40% del tiempo total de la producción de un producto, de un elemento, va directamente a la actividad que realmente le genera valor pues, al producto. Es decir, el 40% por lo general es concerniente a la producción misma del producto. Hay un 11% que está destinado a los descansos, a los almuerzos, a la implementación de otras herramientas como son 5S y TPM, que no debería estar esta, haber borrado, y hay un 50%, es decir, la mitad del tiempo de la producción de un producto que se va a ajustes innecesarios, ya sea en la parte de la máquina, ya sea en la parte de los lotes, ¿listo? De estar organizando los lotes, ¿listo? Entonces, lo que buscamos con TPM es ese 50%, tratarlo de reducir a lo mínimo, donde finalmente me permite a mí ganar es en tiempo de actividad valor, o tiempo valor, o tiempo en aquellas actividades que me generan valor. Y también, obviamente, el tiempo de TPM 5S, no sería el mismo valor, se incrementaría un poco porque se le estaría dedicando más tiempo a la implementación de esas herramientas. ¿Listo? Entonces, es ahí donde nosotros entramos a mirar, yo me adelanto antes de mirar los pasos, entramos a analizar que TPM tiene una base fundamental en lo que es las 5S. De hecho, en estas 8 pilares que hacen parte de esta herramienta, lo concerniente a 5S es el primer pilar, que es mejora enfocada. Esa mejora enfocada básicamente es la aplicación de herramientas, entre ellas está 5S, que es, digamos, el paso inicial para yo poder empezar a implementar TPM. ¿Por qué? Porque si finalmente nosotros miramos y recordamos la clase anterior, la de esos 8 días, cuando vamos a implementar 5S, es cómo empezar a implementar la filosofía de orden y aseo de todo el área de trabajo, incluyendo lo que es la máquina en sí. Entonces, cuando yo ya involucro la máquina, hacerle aseo a la máquina, es ahí donde comienzo también a tener en cuenta todo lo concerniente a los TPM de la máquina en sí. ¿Listo? Ahora sí me devuelvo a ver cómo implementamos esta herramienta. Entonces, el paso 1 es la declaración de la alta dirección. Vuelvo y repito, y soy insistente en eso, digamos, en todas las clases que hemos observado frente a estos elementos, a estas herramientas. Si no se tiene un compromiso de la alta dirección a la hora de implementar esta o cualquier otra herramienta, entonces realmente, como se dice coloquialmente, empaque vámonos. Porque el esfuerzo que se comienza a realizar, si no se tiene ese apoyo, finalmente termina en un deseo. No se logra implementar, primero porque si las personas no ven un compromiso de la alta gerencia, difícilmente ellos van a tener ese compromiso. Segundo, porque muchas veces va a requerir de algunas inversiones que si la alta dirección no las hace en el momento adecuado, tampoco se podría implementar. El segundo paso, ya después de que ya la alta dirección declara que está comprometida, no solo una declaración de dicho, sino de hecho, pasamos entonces a una capacitación. Esa capacitación debe estar dictada o definida por un experto convencido de lo que es el TPM. Es decir, cuando yo quiero garantizar que esto tenga su éxito, la persona encargada, la líder TPM, debe ser alguien que está convencido de las bondades de esta herramienta. De ahí pasamos a definir cuál va a ser la máquina modelo, es decir, el área piloto,
Luego, en el paso 4, definimos cuáles van a ser los indicadores o las metas o los objetivos que deseo alcanzar en esta área piloto. Luego, defino un plan de implementación. Cuando ya tengo definido el plan de implementación, de ahí sí paso a lo que se conoce como el TPM Kick-Off, que básicamente es el comienzo realmente de la implementación, donde después de comenzar, un paso fundamental es establecer esos pilares básicos. Ahora vamos a mirar que esos 8 pilares finalmente se terminan siendo como el derrotero a la hora de desarrollar esta herramienta. ¿Listo? Pasamos luego a hacer un control del flujo. Ese control del flujo es entrar a analizar si a la hora de implementar en esa prueba piloto, esta no me vaya a afectar el procedimiento o los procesos normales de la planta. ¿Listo? En el paso 9 hacemos lo que es el mantenimiento de calidad, que ya hemos manejado o visto varias herramientas como son mantenimiento basado en la confiabilidad, que va muy de la mano con el mantenimiento predictivo, pero también, y muy importante, lo que es concerniente al mantenimiento preventivo. Ese, digamos que es uno de los pilares que tiene TPM, es decir, el mantenimiento basado en la confiabilidad se basa en el tipo de mantenimiento predictivo, mientras TPM se basa en el tipo de mantenimiento preventivo. ¿Listo? Luego de eso, entonces ya ahí sí empezamos a implementar las otras áreas, que sería TPM en oficinas, para ya dar lugar a buscar cómo mejorar la parte de salud y seguridad en el trabajo, logrando lo que es cero accidentes. Al finalizar, siempre se busca que cuando se logre implementar con éxito, es decir, cuando esos logros y metas definidos en el paso 4 se logren, entonces generar un premio para aquellas áreas que finalmente lo lograron implementar con éxito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les dije ya, lo de la parte de mejora de 5S sería la primera. La segunda, digamos, pilar o derrotero que debemos tener en cuenta es el mantenimiento autónomo. Cuando hablamos del mantenimiento autónomo, son todas aquellas actividades que son derivadas del mantenimiento de una máquina, pero que finalmente no la hace el técnico de mantenimiento. Me explico. Cuando nosotros vamos a implementar TPM, la base fundamental es capacitar a los líderes, a los dueños del proceso, para que estos puedan realizar un mantenimiento inicial sin necesidad de esperar a que el equipo o el grupo de técnicos del área de mantenimiento vengan a hacerlo. ¿Listo? Es tan simple como eso, y es cómo nosotros podemos darles autonomía a los operarios o a los operadores para que por medio de un checklist se pueda encontrar si realmente la máquina está en óptimas condiciones para trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de mantenimiento autónomo, es cómo lograr finalmente involucrar en el mantenimiento a los operarios o operadores dentro de una planta de producción. ¿Listo? Es por eso que se dice que TPM está más buscado o enfocado a los empleados, porque finalmente lo que logra es cómo estos no le va a dejar la responsabilidad al área de mantenimiento para realizar, digamos, que todas las actividades concernientes a la máquina en sí. Muy bien. Es dentro de este derrotero, de este pilar, que es el mantenimiento autónomo, hay unas etapas las cuales son necesarias para su implementación. Entonces, hay una parte fundamental que es de preparación y es, como les comenté ahora, la parte de 5S. 5S son necesarias para poder tener todo lo concerniente a la limpieza inicial, a eliminar esas fuentes de contaminación y generar un estándar tentativo, un estándar ideal. Como podemos ver, lo que son los pasos 1 al 3 serían todo lo concerniente a las 5 S. ¿Listo? Donde aquí lo podemos llamar como básico.
Luego pasamos entonces ya a generar una inspección general. Esa inspección general finalmente son esas auditorías que lo realiza el equipo de técnico de mantenimiento, del área de mantenimiento, donde entra a mirar si finalmente esta persona sí está logrando realizar ese mantenimiento autónomo de una manera bien. Luego, ya ahí sí se hacen unas inspecciones aleatorias, no del equipo de mantenimiento, sino de operarios de otras áreas que pueden ir a hacer auditorías para entrar a analizar si realmente lo está haciendo bien. Cuando eso ya está implementado, es donde se considera que ya está estandarizado y existe una autogestión, una autonomía a la hora de desarrollar eso. ¿Listo? Y es ahí donde se le conoce o donde se puede decir que ya hay un mantenimiento autónomo en la planta de producción. Luego de esto, entonces pasamos al mantenimiento planeado, que el mantenimiento planeado es más que nada el mantenimiento preventivo que se realiza en una organización. Como pudimos ver hace ya bastantico, cuando yo voy a empezar a realizar el mantenimiento preventivo, es cómo yo puedo hacer una programación del mantenimiento de mis equipos, de mis activos, teniendo en cuenta las características de estos. ¿Listo? Sin embargo, cuando ya ese mantenimiento preventivo le doy ese enfoquecito o ese enfoque de TPM, es donde finalmente yo busco es que ese mantenimiento lo hagamos en intervalos mucho más espaciados. ¿Listo? Y al igual que el anterior, también tiene unas fases de implementación. La primera, lo que busca es reducir esa frecuencia de averías y esas averías finalmente se busca es a partir, después lo veremos, de herramientas de mejora continua. ¿Cómo yo puedo lograr que los procesos se hagan de tal manera tan bien hechos que no me genere daños en la máquina? ¿Listo? Luego pasamos a cómo yo, una fase 2, que es cómo puedo yo extender ese ciclo de vida útil de la máquina. Si podemos ver, existe máquinas que tienen un ciclo de vida, pero muchas veces se le alarga haciéndole algunas modificaciones, ¿sí? Eso es lo que se buscaría pues en esta fase 2. Pasamos entonces a la fase 3 y es ese mantenimiento, que finalmente ya hay un mantenimiento preventivo, con todas las acciones que estoy haciendo desde el mantenimiento autónomo, con la reducción de la frecuencia de averías, es establecerlo en un tiempo aún mucho mayor. Y finalmente, en la fase 4 es ya empezar a generar ese mantenimiento predictivo donde haciendo un análisis sí, de elementos ahí se me escapa la palabra, de elementos ambientales o de elementos que son propios de la máquina, poder poder predecir esa falla. ¿Listo? Entonces, hasta ahora tenemos tres fases o tres elementos a la hora de implementar TPM. El primero, 5S, fundamental. El segundo, lo concerniente al mantenimiento autónomo. Y ahora el tercero, el mantenimiento planeado, que en sus tres primeras fases es todo lo concerniente al mantenimiento preventivo y una cuarta fase y es cómo empezar a traspasar en ciertas áreas en lo que es el mantenimiento predictivo. ¿Listo? Ya cuando tenemos entonces esa parte de ahí, ya es empezar a tener lo concerniente al ser humano. Es decir, en las tres primeras, si bien hay una capacitación demasiado fuerte en el humano, en los operarios, en el talento humano en la organización, yo también debo considerar la necesidad de empezar a capacitar no solo en esta herramienta, sino también a las personas dentro de la organización. Es decir, empezar a crear esa polivalencia que me va a permitir una mayor curva de aprendizaje organizacional. Si entramos a mirar, muchas veces cuando en una organización hace falta una persona o ese proceso se para o se ralentiza o finalmente, bueno, la ralentización se puede dar finalmente porque hay una nueva persona aprendiendo, por lo que genera
un retraso debido a esa curva de aprendizaje. La línea puntuada en la gráfica concierne a ese curva de aprendizaje normal, donde si nosotros empezamos a crear una polivalencia, finalmente lo que me va a ayudar es a tener un desarrollo mayor, una curva de aprendizaje más rápida dentro de mi organización. Y también maneja lo que son escalas de colores. A veces he visto organizaciones que utilizan solo números, ¿sí? O códigos de letras, donde está él conoce la operación básica, es decir, sabe sobre el proceso en sí. Luego demuestra las habilidades básicas y es, lo sabe hacer, pero acompañado. El tercero es que lo puede hacer solo. Y hay un cuarto que es que aparte de saberlo hacer solo, sabe también cómo enseñarlo. ¿Listo? Digamos que son 4 fases de la polivalencia. Y cuando una empresa implementa la polivalencia de las personas, entonces lo que hace es, tiene una gráfica, bueno, eso se las entrego o se las paso entre 8 días. Tengo un ejemplo de una empresa en la cual se lo implementé. Y es, se tiene en la columna, la primera columna, el nombre de los todos los operarios y las demás columnas, en una tablita Excel, se tiene todos los concernientes a los procesos que tiene la organización. Y dependiendo del proceso, se le da un valor. En la empresa que les cuento, en ese ejemplo, le da un valor de 0 a 4, donde 0 es no conoce nada de la operación, 1 conoce la operación, 2 lo puede hacer acompañado, 3 lo puede hacer solo y 4 lo puede enseñar. ¿Listo? Muy bien. Pasamos luego, bueno, listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros ya tenemos implementado toda esa parte de educación y ya tengo todo lo concerniente a que voy a generar esa polivalencia, el quinto paso en la implementación de TPM es cómo lograr empezar a generar un plan maestro que me permita también meterme de lleno a todo lo que es la seguridad, la higiene, bueno, todo lo de salud ocupacional. ¿Listo? Donde los primeros 3 pasos es todo lo concerniente a los requerimientos que me exige por ley la nación o el gobierno. Es decir, todo lo concerniente a los requisitos básicos de salud ocupacional. Igual manera, si yo, digamos, tengo algún vertimiento o mi proceso afecta al medio ambiente, entonces es el cumplimiento de lo mínimo básico en mi organización. ¿Listo? Pero entonces la idea es no quedarnos ahí, sino entonces empezar a desarrollar personal que lo que busca es establecer condiciones que me genera 0 accidentes, pero también 0 polución 0. Esa polución 0 en países o en empresas de países como el de nuestro, que están en vías de desarrollo, digamos que no están como tan comprometidos con esa situación, pero en la verdadera implementación de TPM, lo que se busca es cómo generar también 0 polución. Estuve leyendo el día de hoy que existe una que llama 0 desperdicios. No es una filosofía, es más bien como una moda, donde es cómo buscar que todas las acciones que como personas, que como empresas desarrollamos, no me genere ningún tipo de desperdicio. ¿Listo? Eso también lo podemos poner el símil con lo que es polución 0. Finalmente, dentro de este paso, dentro de este pilar de seguridad, higiene y ambiente, también es cómo lograr esa autogestión que sin necesidad de hacer seguimiento, de que las personas lo vayan a hacer porque estoy haciendo auditorías, sea ya algo consciente de la persona en sí. ¿Listo? Recuerden que eso por ser una filosofía japonesa o una herramienta japonesa, tiene mucho que ver con lo que es la autogestión. Es decir, cómo lograr esa disciplina que me permite finalmente el éxito en su implementación. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Bueno, ahora hablemos sobre las mejoras enfocadas.
que es el sexto pilar. ¿Listo? Cuando hablamos de la implementación de estas mejoras, de estas o del mejoramiento continuo, que básicamente la mejora enfocada es el mejoramiento continuo, es aquellas herramientas que me permiten a mí enfocarme básicamente a que todos los procesos de la organización me pueda estar mejorando continuamente. ¿Listo? Entonces, si entramos a mirar muchas de las herramientas de TPS, que en producción 2 las van a trabajar más fuertemente, me va a permitir cómo mejorar continuamente cada uno de los procesos. El ciclo PHBA, por ejemplo, que el ciclo PHBA es planear, hacer, verificar, verificar y actuar, es un ciclo que me permite con el actuar mejorar cada día más. ¿Listo? Sin embargo, en esta TPM, pues hay varias, pero las 4 principales en las cuales, digamos, recomiendan su implementación son estas. La primera es la 5W1H, la segunda, el análisis del por qué, la tercera, el diagrama de Ishikawa, y finalmente lo que es Kaizen. ¿Listo? Miremos la primera, la 5W1H. Entonces, esta herramienta es tratar de definir, cuando se nos presenta una situación en la planta, tratar de identificar el problema tal cual, haciéndonos 6 preguntas. De su nombre en inglés, que es las information questions o las preguntas de información. Entonces, las 5 primeras Ws corresponden al what, que es qué, when, where, who y which. Traducidos al español sería el qué, el cuándo, el dónde, el quién y el cuál. Y finalmente, el 1H, el how, que finalmente es el cómo, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Alguien que me dé una situación cualquiera de un problema en planta. Bueno, hace 8 días, por ejemplo, estamos hablando sobre un problema que se presentó, no, esto era en producción 2. Bueno, les voy a contar un problema que se me presentó alguna vez, una experiencia que tuve en una empresa que trabajé. Resulta que a la hora de realizar un producto, encontramos que el producto estaba saliendo con problemas de calidad, ¿sí? Si bien el producto tenía, digamos, que o servía para las funciones principales, por estética, por presentación, el producto no era pues el que debía ser, porque presentaba con unas burbujas, que esas burbujas con unos grumos, que finalmente los grumos no perjudicaba el producto en sí. El producto es como una masilla, pero finalmente sí, por presentación se veía feo. Entonces, al hacer esta herramienta, uno podría hacer lo siguiente, bueno, ¿qué está ocurriendo? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Grumos en el producto. ¿Cuándo sucedió? Que sucedió en el turno 1, en el lote tal que se produjo entre las 6 y las 8 de la mañana. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en el proceso X en la máquina M, ¿sí? ¿Quién lo realizó? Que lo hizo el operario tal, el cual en su polivalencia se encuentra el número 4, es decir, es un experto en el tema. Listo. ¿Cuáles fueron las actividades que se realizaron? Entonces, es ahí donde se comienza a hablar o a definir cuál fue el procedimiento que hizo el operario para poder tratar de determinar realmente si hubo algún paso que omitió o algún paso adicional que definió. Y el how, el cómo es cómo se puede solucionar ese problema. ¿Listo? Con las 4 preguntas anteriores, ¿cómo yo puedo darle una solución teniendo en cuenta ya la información dada? Entonces, esta herramienta es muy útil a la hora de hacer un diagnóstico previo
de situaciones que se pueden presentar. Pero también me puede ayudar como una herramienta de mejora continua, porque yo puedo a partir de esta herramienta poder definir mejoras o innovaciones en el proceso. ¿Listo? Es aquí con esta que podemos lograr, me va a devolver, ese, me pasé de la innovación, aquí la innovación, el TPM como un modelo de innovación de la empresa, que finalmente lo podemos lograr es cuando yo empiezo a generar esa mejora continua. ¿Listo? Muy bien. Pasamos el análisis ¿por qué? ¿Por qué? Este análisis ¿por qué? Porque finalmente lo que busca es a partir de los 5 porqués, esa es otra manera también de decirlo, es tratar de ahondar en la causa principal de una situación. Si nosotros entramos a mirar, muchas veces los niños cuando quieren aprender, lo que hacen es preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Utilizando, digamos, que ese modelo, esa forma de análisis me ha permitido a mí lograr ahondar mucho más. Inclusive, combinando estos 5 porqués más las 5W1H, me ha permitido a mí tener un panorama, un diagnóstico mucho más amplio de lo que puede haber sucedido dentro de una situación no deseada. ¿Listo? Una manera de implementar esto es, bueno, ¿por qué la masilla no tenías, o por qué la masilla presenta grumos? Ah, porque puede que tenga un problema de la materia prima. ¿Por qué la materia prima tenía problemas? Ah, porque estaba expuesta al medio ambiente. Ay, ¿por qué estaba expuesta al medio ambiente? Porque finalmente la planta la estaban haciendo le están haciendo unos arreglos. Porque, bueno, entonces ya con eso uno diría, bueno, le están dando arreglos, ya no tiene nada que ver con eso. Entonces, ya ahí yo ya puedo lograr identificar que una de las causas de esos grumos podía haber sido algún sucio o alguna afectación a la materia prima. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Diagrama de Chicago, no me voy a sentar mucho porque ya lo trabajamos al principio del semestre. Básicamente lo que buscamos es, al igual que las anteriores, tratar de determinar las causas de una situación, donde en este diagrama lo que buscamos es cómo generar o cómo analizar las causas a partir de las conocidas 6 M's, que sería mano de obra, maquinaria, medio ambiente, medición, método y material. ¿Listo? A veces también le meten, en vez de combinan lo que es método y medición, lo combinan en uno solo y ponen una otra que es monetarios. Pero acá pues finalmente en planta de producción o en manufactura utilizan más estas 6 M's. ¿Listo? Ya. Y finalmente, Kaizen, que Kaizen es la herramienta que vamos a trabajar dentro de 8 días. Pero aquí les voy a dar como un preludio y es Kaizen es una herramienta que nació también en el sistema de producción Toyota, donde básicamente lo que busca es, a partir de equipos autónomos, cómo poder lograr generar un mantenimiento, perdón, una mejora continua en los procesos de producción. Para un ejemplo, en Sofasa, ellos tienen muy implementados todas estas herramientas del sistema de producción Toyota, también manejan TPM, pero cuando ellos tienen Kaizen, ellos lo que hacen es algo que lo llaman convención Kaizen, y es que invitan a los empleados de la empresa a que conformen equipos de trabajo y a partir de equipos propongan mejoras. Inicialmente las mejoras eran de millones, de decenas de millones de pesos, en los cuales reducían costos o generan utilidad.
y obviamente con la implementación continua de estas mejoras, ya esos rangos de mejoras, pues ya no hablamos de decenas de millones, sino que se empezaron a reducir más. Sin embargo, el valor que le daban a reducir esos miles de pesos o cientos de pesos era el mismo a que le daban a cuando era mucho mayor digamos que la contribución por el Kaizen. Porque finalmente eso quería decir que está también en la implementación de la herramienta, que está también la planta frente a la mejora continua, que ya esas mejoras eran ya mínimas, por lo que generaba, digamos, una situación así. ¿Listo? Bueno, hay que dar los créditos, muchas de las diapositivas fueron tomadas del curso del profesor Álvaro Palacio. El profesor Álvaro Palacio es un profesor del Politécnico de Misasa, donde muy gentilmente pues, se ha puesto a consideración el uso pues, de su curso de TPM. Bueno, vea, yo preparo ya la presentación.